Hola a todos, mi nombre es Jorge Santos y en esta ocasión hablaré sobre las ONGs y su defensa en a los derechos humanos en Honduras. La defensa de los derechos humanos ha sido una tarea bastante compleja, a la cual se le suman numerosos desafíos que van desde la impunidad y la corrupción hasta la violencia contra activistas y grupos vulnerables. En este contexto, las organizaciones no gubernamentales llamadas ONG han emergido como actores claves en la promoción y protección de los derechos humanos. En este video vamos a examinar el papel de las ONGs en la defensa de los derechos humanos en Honduras, destacando las estrategias que emplean y los desafíos que enfrentan en su labor. Honduras ha experimentado una historia bastante turbulenta, marcada por conflictos políticos, sociales y económicos. Las violaciones de derechos humanos han sido una constante, especialmente en periodos de inestabilidad política. Desde el golpe de Estado del 2009, el país ha visto un aumento en la violencia, la represión y la impunidad, afectando gravemente los derechos humanos de los ciudadanos. La falta de acceso a la justicia, la corrupción generalizada y la debilidad institucional son factores que contribuyen a un entorno donde los derechos humanos no son plenamente respetados. En este contexto, las ONGs han asumido ese papel fundamental para llenar ese vacío dejado por el Estado en la protección de los derechos humanos. Varias ONGs destacan en la defensa de los derechos humanos en Honduras, como ser el Centro de Desarrollo Humano, que es el CDI. Esta es una organización comprometida con la promoción de los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible. Su enfoque incluye el empoderamiento social, político, económico, ambiental y cultural, con un énfasis especial en la juventud, las mujeres y los pueblos indígenas, a través de talleres, programas de capacitación y campañas de sensibilización. El CDH trabaja para fortalecer la capacidad de las comunidades para defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida. También tenemos el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE. Fundado en 1981, el CODE es una de las ONG más antiguas y respetadas del país. CODE se dedica a la educación, promoción y defensa de los derechos humanos, y su trabajo incluye la documentación de violaciones de derechos humanos, la representación legal de las víctimas y la denuncia pública de los abusos. CODE también colabora con organismos internacionales para llevar casos de violaciones de derechos humanos a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También está la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales, conocida por sus siglas como ASONOC, que es una red de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en la promoción y la protección de los derechos humanos en Honduras. ASONOC se centra en el fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil para exigir derechos humanos y fomentar la participación ciudadana. Sus tareas de trabajo incluyen la promoción de derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión la inclusión social y la sostenibilidad ambiental y la defensa del territorio. Las ONGs utilizan una variedad de estrategias para defender los derechos humanos, adaptándose a las necesidades y desafíos específicos del contexto hondureño. Estas estrategias incluyen la educación y sensibilización, la documentación y la denuncia de violaciones, la representación legal de las víctimas, el cabileo y la incidencia política y la colaboración con organismos internacionales. La educación y la sensibilización son herramientas muy útiles para prevenir violaciones de derechos humanos y promover una cultura de respeto y dignidad. Las ONGs organizan talleres, seminarios y campañas de sensibilización para educar a la población sobre sus derechos y cómo defenderlos. Estas actividades también buscan cambiar actitudes y comportamientos que perpetúan la discriminación y la violencia. La documentación
y denuncia de violaciones de derechos humanos es una de las tareas más importantes de las ONGs. A través de la recopilación de testimonios, la investigación y la elaboración de informes, estas organizaciones hacen visible la realidad de violaciones de derechos humanos en Honduras. La denuncia pública y la difusión de estos informes son necesarios para presionar a las autoridades y sensibilizar a la comunidad internacional sobre la situación en nuestro país. Proporcionar asistencia legal a las víctimas de violaciones de derechos humanos es otra estrategia importante también, ya que las ONGs ofrecen servicios legales gratuitos para ayudar a las víctimas a presentar sus casos ante los tribunales nacionales e internacionales. Esta representación legal es vital para asegurar que las víctimas obtengan justicia y reparación por las violaciones sufridas. También el cabildeo y la incidencia política son estrategias utilizadas para influir en las políticas públicas y en la legislación para mejorar la protección de los derechos humanos. Las ONG participan en procesos legislativos, presentan propuestas de reformas y trabajan en coalición con otros actores de la sociedad civil para abogar por los cambios estructurales que beneficien los derechos humanos. También la colaboración con organismos internacionales es de suma importancia para fortalecer la protección de los derechos humanos. Por eso las ONGs en Honduras trabajan estrechamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales para presentar casos, solicitar medidas cautelares y obtener apoyo en su labor de defensa. A pesar de los desafíos y riesgos que enfrentan, su trabajo ha contribuido a visibilizar las violaciones de derechos humanos, presionar el Estado para que tome medidas correctivas y empoderar a las comunidades para que defiendan sus derechos. Las ONGs hacen visible la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos en Honduras. A través de la documentación y denuncias de estos abusos, han logrado captar la atención de la comunidad internacional y a generar presión sobre el gobierno hondureño para que tome medidas. El trabajo de las ONGs ha sido fundamental para presionar al Estado hondureño a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. A través de la denuncia pública, la representación legal y la incidencia política, estas organizaciones han logrado que se adopten medidas para mejorar la protección de los derechos humanos y sancionen a los responsables de las violaciones. Uno de los logros más importantes de las ONGs en el empoderamiento de las comunidades para que defiendan sus derechos a través de la educación y la capacitación. Las ONGs han fortalecido la capacidad de las personas para conocer y exigir sus derechos, lo que ha llevado a una mayor participación ciudadana y a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A pesar de sus logros, las ONGs en Honduras se ven afectadas por situaciones que dificultan su labor. Estas situaciones incluyen la represión y violencia contra activistas, la falta de recursos, la impunidad y la corrupción y la debilidad institucional. La represión y la violencia contra activistas de derechos humanos es uno de los mayores desafíos que enfrentan las ONGs en Honduras. Los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que trabajan en temas sensibles como la tierra y el medio ambiente, reciben constantes amenazas. También son intimidados, también violencia contra ellos, incluso hasta asesinatos. Y esa situación crea un ambiente de miedo e inseguridad que dificulta la labor de defensa de los derechos humanos en nuestro país. Al igual también que la falta de recursos, pues muchas organizaciones operan con presupuestos limitados y dependen de donaciones y financiamiento internacional. La escasez de recursos limita su capacidad para llevar a cabo sus actividades y prestar servicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La impunidad y la corrupción son problemas que afectan la protección de los derechos humanos en nuestro país.
la falta de sanciones para los perpetradores de violaciones de derechos humanos y la corrupción en el sistema judicial han hecho que se pierda la confianza en las instituciones y desalientan a las víctimas a buscar justicia. Es por eso que se deben adoptar medidas para fortalecer la seguridad de los activistas de derechos humanos. Las ONGs deben continuar su trabajo de incidencia política para fortalecer el marco legal y político de protección de los derechos humanos. Por eso deben abogar por reformas legislativas, participar en procesos de formulación de políticas públicas y trabajar en coalición con otros actores de la sociedad civil para promover cambios estructurales, como también la colaboración y las alianzas, ya que son fundamentales para fortalecer la capacidad de las ONGs. Estas deben trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya que puede aumentar el alcance de sus acciones y proporcionar un apoyo mutuo y en momentos de crisis. Las alianzas con organismos internacionales también pueden aumentar la visibilidad y la influencia de las ONGs en la defensa de los derechos humanos. Por estas razones, las ONGs son necesarias en la defensa de los derechos humanos en Honduras, a través de su trabajo de educación, la documentación, la representación legal y la incidencia política. Más sin embargo, está claro que enfrentan numerosos problemas. Por eso es importante apoyar a las ONG, ya que a través de ellas se presiona al gobierno hondureño para que cumpla con sus obligaciones de derechos humanos. Muchas gracias.